Por favor, quisiera me comenten cómo les está yendo hasta ahora. Voy a compartir pantalla mientras recibo sus comentarios y me dicen si se está viendo mi presentación. Buenas noches, Ludwig. Sí se ve la presentación. Excelente, gracias. Gracias. Estamos empezando entonces la semana con pie derecho, sin dificultades técnicas y al parecer todo bien. ¿Alguna inquietud, alguna mirada de lo que hemos visto hasta ahora? Hemos avanzado poquito, pero estamos yendo a paso firme. Entonces estoy bastante satisfecho con las actividades que han desarrollado, con las 4 actividades que han desarrollado hasta ahora. Me ha tomado bastante tiempo revisar una a una, pero no sé si ustedes tienen una impresión similar a la mía, pero yo considero que en muchos de los casos, bueno, cada quien hace su autoevaluación, existe un buen apunte inicial de cara a lo que podría ser su investigación para su tesis de maestría, ¿no? Por supuesto que vamos a abordar muchos más elementos, pero cuando yo leo planteamientos que relacionan, bueno, hay diversos planteamientos, ¿no? Dificultades de aprendizaje, verifico propuestas didácticas, el tema de deserción universitaria, aprendizaje virtual. He visto otros también bien propios del enfoque cualitativo, como el tema, lo que está haciendo Gladys, por ejemplo, de inteligencia emocional y rendimiento académico, a pesar de que puede relacionar ciertas cuantitativizaciones. Es claro que lo cualitativo es una fortaleza para ese tipo de investigaciones. O más en la cuenta de lo que pretende Rolando, por ejemplo, ¿no? El tema de la resiliencia y el proyecto de vida que me ha parecido interesantísimo, ¿no? Más aún cuando él relaciona los últimos años de la carrera universitaria, ¿no? Donde hay cierta zozobra, cierta incertidumbre de cara a la mirada del mercado laboral, ¿no? Que después de un proceso formativo de educación superior, ¿cuál es el siguiente paso? O he visto otro documento que me ha parecido, bueno, en todos en general, no solo estoy citando algunos de ellos y voy a ir también refiriendo algunos ejemplos en lo que vamos hablando, pero por ejemplo, el planteamiento de Ariel, ¿no? De percepción de satisfacción académica en la educación parvularia me ha parecido espectacular, ¿no? Entonces, ese tipo de avances yo pienso que es pertinente la mirada del enfoque cualitativo para el desarrollo de sus investigaciones. Sumado a que ya tenemos la óptica de lo que hemos visto en enfoque cuantitativo, entonces, ¿por qué no pensar en una complementación que nos brinde una investigación rigurosa? A ver, tengo chat, voy a ver si por ahí hay algo que me estén relacionando. Nikki me dice buenas noches Nikki, un gusto. Pamela también está saludando a todos. Buenas noches Pamela, un gustazo grande. Angélica también nos saluda. Buenas noches me dice. Buenas noches Angélica, un gusto grande. Ya, comenzaremos entonces, por favor. Como siempre, yo soy sumamente agradado de que me interrumpan en cualquier momento y que me relacionen un comentario, alguna sugerencia, alguna inquietud. Estoy siempre pendiente del chat, así que cualquier manifestación que ustedes tengan, me la refiere. Voy a retomar algo que ha empezado el día viernes, ¿no? Que era nuestro horario consensuado, que ustedes me han brindado ese paso, ¿no? Para que poder trasladar nuestra sesión de jueves. ¿Qué hemos hablado el día viernes? Hemos hecho una revisión de lo que contempla los datos de tipo cualitativo, relacionando que entre las diferentes unidades de análisis hay una descripción detallada de ciertas situaciones, experiencias, vivencias, conductas, manifestaciones.
percepciones, inquietudes, miradas encontradas. He visto por ahí una palabrita que quería relacionar de una investigación. Predisposición, lo que está haciendo Nikki, ¿no? El tema de conocimientos, emociones, predisposiciones para el tema de la investigación educativa en administración de empresas, como lo está haciendo Nikki, ¿no? Entonces, ese tipo de manifestaciones son propias de capturar en el enfoque cualitativo. Y el caso a caso, cada unidad de análisis va a ser importantísima para conocer a profundidad de qué trata su mirada, su constructo mental, su respuesta, su ponencia respecto de una situación. Ya hemos hablado de que hay técnicas de recolección diversas que vinculan el tema de la indagación, ya sea de manera individual o grupal, es el face-to-face, es la entrevista, es el grupo focal, el grupo de discusión. El tema de la observación, que vamos a ver grados de observación cuando el día jueves y entremos a ver técnicas más propiamente. Y vamos a ver observación participante, no participante, obstrusiva. Vamos a ver realmente cosas bien interesantes. Y también el tema de la revisión documental. Voy a ver si el tiempo me alcanza al día jueves, a pesar que pretendo de lleno entrar en el Atlas T el día jueves. Hoy día vamos a hacer una pequeña inducción. Cuestión que el tema de revisión documental lo voy a patear para la siguiente semana. Y para hacer revisión documental vamos a ver el Mendeley. Yo les voy a explicar cómo nos descargamos el Mendeley, cómo lo instalamos y vamos a operar cada quien en nuestras máquinas. Van a ver que el Mendeley, aparte de la revisión documental, que es una de las técnicas del enfoque cualitativo, también les va a servir para cualquier tipo de revisión que ustedes hagan de una investigación de corte científico. Más específicamente sus tesis de maestría, el marco teórico se construye de una manera muy interesante, sistemática, ordenada, bastante tecnificada, utilizando un paquete como el que les estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo juntos. Les voy a mostrar cómo es que referenciamos ciertos documentos, cómo es que generamos citas, paráfrasis, ciertas citas, cierta referenciación y luego cómo es que se genera la bibliografía automáticamente, ¿no? Ese tipo de alcances vamos a tener la siguiente semana. Ya decían, y esta es su actividad 4, ¿no? Les solicitaba que ustedes puedan matizar en función del planteamiento que están realizando qué tipo de datos vamos a rescatar con sus investigaciones, ¿no? Y ustedes han sido amplios justamente en relacionar las 3 técnicas, ¿no? La observación, la indagación y el tema de revisión documental, de las cuales vamos a rescatar, en esencia, en dato bruto, data textual, que va a ser susceptible, data textual desestructurada, que va a ser susceptible de ser sistematizada, generar una categorización a través de la codificación del proceso de reducción y con ello hacer ciertas interpretaciones, cierta comprensión de esta data textual, ¿ya? Eso es sumamente necesario en el enfoque. A ver, esto es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a procurar un primer pasito el día de hoy con el Atlas T, ¿ya? Esto ya lo he dicho el día viernes, pero voy a reiterar muchas veces, voy a ser insidioso en este esquema, ¿ya? Para el análisis de la data cualitativa, trátese de una entrevista, trátese de trátese de todas ellas tomadas con, no sé, pues, un audio, una videograbación o lo que corresponda, generalmente se aconseja que se convierta en data textual. Ello no quiere decir que, vamos a ver en el Atlas T, que yo puedo trabajar directamente con el audio o puedo trabajar directamente con el video. Les voy a enseñar cómo se codifica un audio, un video o una fotografía. Pero van a ver la alta conveniencia de trabajar con data textual directamente. ¿Qué quiero decir con esto? En sus documentos, ustedes no van a poder insertar, salvo que, no sé, pues lo suban a la nube y pongan un link,
una videograbación en sus tesis directamente, ¿no es cierto? Igualmente se va a tener que convertir en data textual para poder ser susceptible de ser interpretada y todo lo demás. Por ello es que yo les voy a mostrar ciertos procesos de cómo en cierta forma se facilita el tema de la sistematización de la data textual. Toda esta data textual, piensen que ahí tienen, esto lo decíamos el día viernes, tienen un Word, digamos, un PDF, no importa el formato, ¿no? Pero la cosa es que es un texto, ¿ya? Un texto del cual sabemos que no toda la data me sirve, ¿no? Vean este texto, por ejemplo, en el lado izquierdo, tiene como que una miradita de marcas de tiempo, ¿no es cierto? En algunos softwares, como el Atlas T, van poniendo ciertas marquitas, no siempre de tiempo, pero van denotando delimitaciones textuales que pueden relacionar una oración, un párrafo, una línea, y eso es útil para técnicas muy puntuales. Por ejemplo, el método comparativo constante, que lo vamos a ver conmigo. Les he compartido un conjunto de carpetitas que lo vamos a revisar en un momento, que dice primer ejercicio práctico del Atlas, o ejercicio práctico del Atlas TIC, creo que dice en la plataforma, que, a ver, mientras estamos hablando, yo les sugiero se lo descarguen, porque debe ser un archivo relativamente pesadito. ¿Por qué les digo relativamente pesadito? Porque debe haber un audio, debe haber un video, que debe ser lo más pesado, debe haber un par de Words y un PDF, ¿no? Eso no es pesado, pero el conjunto, la carpeta completa, debe ser un tanto pesadita, ¿no? Entonces, les sugiero, en la segunda parte de nuestra sesión de hoy, juntos, vamos a instalar el Atlas T y con el uso de estos archivos que se descarguen, vamos a ver cómo estos se insertan al Atlas T y cómo es que se operacionaliza sobre los mismos, ¿ya? Entonces digo, de la data textual, no toda la data textual es de utilidad. Se hace un proceso de reducción donde solamente las partes que interesan son las que se van codificando. En alguna transcripción, ustedes comprenderán que se hace una, ¿cómo puedo decir? Se lleva texto. Hay incluso formatos como el verbatim, todos los elementos que trae consigo, por ejemplo, un material de audio, ¿no? Entonces, en un audio puede ser que estemos en campo abierto y resulta que hay voces de fondo, hay ruidos, hay el ladrido de un perro, por ahí estamos en una oficina y de pronto la secretaria interrumpe y hay pausas, hay silencios, ¿no? Entonces, ese tipo de notas se van poniendo en la data textual y posiblemente la connotación ayude a la interpretación, pero hay mucha de ella que hay que prescindir, ¿no? Hay que dejar de lado, que no interesa. Entonces yo voy seleccionando aquellas partes que son de mi interés, ¿no? Es como si tuviera un resaltador y yo marcara las partes que me interesan, ¿no? Y así voy marcando, voy codificando, eso se llama codificar. Codifico, 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 y el conjunto de codificaciones, el conjunto de códigos, que dicho sea de paso van a tener también sus notas analíticas, les voy a enseñar cómo se hacen las notas analíticas, van a generar una primera categoría y muchas categorías. Y de hecho van a haber familias de categorías, categorías, subcategorías, y vamos a hacer una codificación de primer nivel, segundo nivel y todo lo demás, ¿ya? Las categorías eventualmente van a buscar construir un concepto. Recuerdan, hablábamos esto en el enfoque cuantitativo, pero es bueno recordarlo ahora. ¿Qué era un concepto? ¿Recuerdan? ¿Qué decíamos que es un concepto? Si es que alguien me puede ayudar con chanchullo Google, si gustan. ¿Qué era un concepto? ¿Qué decíamos que era un concepto? ¿Quién me puede ayudar? Tal vez con chat. No sé si me puede auxiliar, Ariel, tal vez un poquitito. ¿Quiere un concepto para usted intuitivamente qué es un concepto? Si no está Ariel, tal vez Mónica me puede ayudar.
La definición de algún objeto, tal vez, licenciado. La definición de algún objeto. No sé si me puede auxiliar tal vez con algún ejemplo de qué relaciona esa definición de un objeto. ¿Recuerdan? No sé si estuvo usted, Ariel, en nuestro anterior módulo. Disculpen que a veces se me va la mente. Lo que pasa es que tengo clases con muchos grupos y a veces falla, ¿no? El enlazar a todos muchos nombres, ¿no? Mil disculpas por el descuido. Pero recuerdan que yo hacía el ejemplo de ¿qué es el amor? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Alguien se acuerda de ese ejemplo? ¿Alguien puede relatarnos de qué trataba ese ejemplo? Que trataba de matizarles que era un concepto. Y sí, que cada uno tenía una percepción distinta del amor, cada uno rescataba algo distinto, ¿no? Para formar tal vez un concepto, podría decirse. Así era Gladys, ¿no? Yo, recuerdan, en su momento hacía el ejemplo, ¿no? Iba preguntando, ¿no? Y decía, Nikki, ¿para usted qué es el amor? Y me decía, el amor es un sentimiento que engrandece, no sé. Y le preguntaba a Pablo, por decir algo, ¿no? Y Pablo me decía, no, para mí el amor resulta, también considero que es un sentimiento, pero es algo que, bueno, y así cada quien iba dando su relación de las cosas, ¿no? Entonces, decíamos que el concepto es una manifestación, es una idea, Es concepto, una Sí, sí, adelante, por favor. opinión, perdón, Ludwig, en Adelante. realidad el concepto es Sí. una opinión que uno tiene sobre algún tema, no necesariamente sea el correcto o el definido por algún científico, etcétera, ¿no? Así es. Solamente es una percepción. Así es, Sol Ángel, ¿no? Por eso decíamos que esa interpretación de la realidad, que puede ser una percepción también, es cambiante, ¿no es cierto? Es cambiante entre personas, todos decían un concepto de amor distinto, es cambiante en función del contexto, ¿no es cierto? Es decir, un concepto de pobreza, por decir algo, les decía, no es el mismo ahora que en la época de Cristo, por decir algo, o hace 200 años, o de aquí a 50 años, cambiará, ¿no es cierto? Puede cambiar incluso en función de las temporalidades, de las manifestaciones, ¿no es cierto? Entonces, en el enfoque cualitativo, se cuestiona bastante la objetividad de los datos justamente por esta relación conceptual de ideas, porque trae una alta sustantividad en cuanto a las respuestas que dan las diferentes unidades de análisis. Les pongo un ejemplo de lo que estoy diciendo y esto es con un estudio bien interesante que se ha realizado en estos diseños experimentales que existen, ¿ya? Recuerdan el día sábado yo les decía diseño experimental, donde resulta que hay un grupo tratamiento, grupo control. Hay una intervención y se espera verificar un resultado, ¿cierto? Al grupo tratamiento yo le voy a dar la vacuna, le voy a dar la intervención, esperando ver cómo mejora su salud. Y al grupo control le voy a poner, no sé, pues le voy a dar un placebo, ¿no es cierto? No le voy a dar nada o le voy a poner un placebo y con eso verifico, digamos, cómo ha mejorado la salud de los que he dado vacuna versus los que no he dado vacuna. En esa lógica experimental existen algunas intervenciones conductuales. Por ejemplo, se hacía el experimento de unos estudiantes que se quería ver su grado en percepción, su mirada de felicidad temporal, ¿ya? Entonces, a estas personas se les hacía ingresar al aula y se les hacía una consulta, como veíamos en el tema de la escala Likert, ¿no es cierto? ¿Usted cuán feliz es? Diga en una escala del 0 al 10, donde 0 es infeliz y 10 es más feliz que una lombriz, ¿no es cierto? Entonces uno daba su escala del 0 al 10 de su grado de felicidad. ¿Qué es lo que ocurría? El grupo tratamiento se le ponía deliberadamente una moneda de 10 centavos en el piso antes de ingresar al aula. Cuestión es que la persona veía los 10 centavos
Y luego, a continuación, respondía el cuestionario, ¿no es cierto? Y el grupo control, no había esa intervención de los 10 centavos. Cuestión es que es claro que el grupo tratamiento que recibía los 10 centavos, que es una nada, no sirve para comprar absolutamente nada, respondía más cercano al 10 que el grupo que no había recibido nada, ¿no es cierto? Entonces, curiosamente, se cuestiona la data perceptual del enfoque cualitativo porque muchas de las manifestaciones son altamente cambiantes, son bastante subjetivizables en cuestión del contexto, el tiempo, el ánimo, el temperamento, un estímulo externo y muchas otras características. No por ello quiere decir que no sean susceptibles de rigurosidad, de cientificidad. Sí se puede hacer ello, ¿no? A ver, leo chat un poquitito, ¿no? Me dice, a ver, voy a leer un poquito más arriba. Félix me dice, concepto es una variable que depende de la persona. Excelente, sí, puede ser considerada como una variable. Lili me dice, un concepto es una construcción mental, excelente, básica del razonamiento humano, es decir, una proyección mental que nos permite comprender, clasificar y comunicar nuestra experiencia. Excelente, ¿no? Es un constructo mental, ¿no? Todo constructo mental es justamente una idea que uno se hace en la mente, ¿no es cierto? Que difícilmente es materializable, salvo que ésta sea expresada en una ponencia, en una narrativa, ¿no es cierto? En un diálogo. Y de esa forma, cuando ésta es expresada en un diálogo, nosotros en la investigación con enfoque cualitativo lo capturamos como texto. Y de esa forma vamos relacionando. Por eso, código, esto digamos, estoy preguntando sobre el amor, sobre el aborto, sobre, no sé, las religiones, lo que ustedes vean, ¿no? Entonces, este código 1 es la opinión del individuo 1 respecto de la opinión del individuo 2 respecto de la opinión del individuo 3 respecto de respecto de la temática que estamos tratando. Ahora, entre las diferentes opiniones habrán elementos, claro, de percibir, divergentes como algunos coincidentes. Entonces, lo que vamos a hacer en el momento del análisis es identificar ciertos patrones, ciertas recurrencias, ciertos elementos coincidentes a razón de poder gestar un concepto. No quiere decir que los elementos que no sean coincidentes también son importantes. Lo no coincidente, lo divergente, también trae una oportunidad de análisis, ¿ya? Entonces vamos a ver ambos elementos y vamos a ver cómo se hace eso y van a ver que puede ser incluso más complejo que el manejo de data cuantitativa. Se estila a generar indicadores. Entiendan que un indicador es una... no quiero decir medida porque uno da cuenta de una cuantificación, pero es un atributo que da una seña de hacia dónde se direcciona cierta opinión, ¿cierto? Si hay cierta preponderancia en relación a una característica, una cualidad, un atributo, alguna idea. De eso tratan los indicadores, ¿no es cierto? Si es que incluso los indicadores pueden luego cuantitativizarse al momento de verificar frecuencia de palabras, verificar elementos encontrados, ¿no? Ya vamos a ver todo eso con más detenimiento al ver data textual. Y eventualmente se va a generar teoría, pero aquí quiero hacer un gran ojo. Esta es una teoría sustantiva, muy distinta de la teoría general que nosotros utilizábamos en nuestro marco teórico del enfoque cuantitativo. No sé si logro relacionar el elemento, ¿no? Hablo el enfoque cuantitativo que se basaba, la conceptualización, la operacionalización, todo el contraste empírico se basa en un marco teórico que da cuenta de cuáles son las ideas principales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la teoría inmersa detrás del planteamiento que yo estoy realizando? La teoría es un marco. Ojo, en el enfoque cualitativo, la teoría no puede ser un marco. La teoría más bien es un resultado, producto de la indagación. Se genera teoría, no se insume teoría. Se genera teoría, pero no es una teoría generalizable de inicio. Es teoría sustantiva. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Esta teoría sustantiva
¿podrá convertirse en una teoría general? ¿Qué opinan ustedes? Creo que esto lo he cuestionado antes, pero tal vez es bueno rescatar ahora la mirada. ¿Qué opinan? ¿Podré lograr generalizaciones a partir de esa teoría sustantiva? Sí, ¿Cómo así? A ver si me puede contar un poquito, Félix, su mirada. porque como es el enfoque cualitativo es inductivo, entonces si tenemos la parte teórica, lo podemos generalizar. Sí. Sí, va por ahí, va por ahí. Pero la lógica es la siguiente, ¿ya? El estudio que yo les he pasado, perdón, el ejemplo que seguramente ustedes están descargando, que vamos a trabajar con el Atlas D, es un ejemplo de un estudio de caso del bullying en las escuelas secundarias, ¿ya? Ese estudio de caso, hemos generado este documentito. No sé si se logra leer el título. ¿Se logra leer? Perdón. Agresores y agredidos. ¿Se logra leer? Y igual lo vamos a ver con más detenimiento, ¿ya? Agresores y agredidos, bullying logra a leer. estudiantes de secundaria, ay, no sé si creo que se ha cortado ahí. Ya, pero igual, yo les voy a compartir el documento y todo eso. Igual tienen los archivos y lo vamos a ver con más calma. Quiero ver ese y quiero ver otro de afrobolivianos. El punto es el siguiente. Si yo realizo un estudio de bullying, pensemos en las escuelas, en el nivel secundario de escuelas de la ciudad del Alto. ¿Podré generalizar los resultados para decir una teoría, ¿no? El bullying es, y dar características del bullying en La Paz, en Bolivia, en el mundo? ¿Qué opinan? ¿Podré lograr ello? No necesariamente, ¿no? Ya. ¿Y qué opinan si este mismo estudio, que este ha sido realizado en el departamento de La Paz, luego se lo replica en Cochabamba, en Santa Cruz, y me da una mirada ampliada de una teoría en contextos diferenciados, para ver qué elementos son coincidentes y qué elementos posiblemente son distintos? Ese puede ser un caso, ¿no es cierto? O puede ser que uno refiera, mediante revisión bibliográfica, cómo estudios de características similares a este se van gestando en otros contextos y yo analizo ciertas similitudes y ciertos elementos encontrados entre estudios, ¿no es cierto? Y eventualmente yo puedo plantear ciertas generalizaciones. El punto es que la sustantividad, a eso quiero llegar, el caso a caso que nos interesa profundizar en el enfoque cualitativo, eventualmente puede dar paso a una comprensión ampliada de una realidad mucho más grande, mucho más compleja, mucho más exhaustiva. Y por qué no pensar en propuestas que tengan un alcance mucho más, no tan acotado a un contexto, sino en una mirada ampliada, ¿ya? Eh, Volviendo a la esencia de lo deductivo, inductivo, el enfoque cualitativo en esta lógica de inferencia inductiva no persigue representatividad, ¿cierto? Sin embargo, es posible adoptar alguna lógica que nos permite extrapolar resultados a conjuntos ampliados de interés. Por ahí tenía una intervención de Pamela. Me dice Pamela, habría que tomar en cuenta los contextos sociales, económicos, culturales, etcétera, para encontrar similitudes y diferencias. Recuerda, Pamela, que en nuestra actividad 1 yo decía, es importante que ustedes puedan relacionar en su estudio con enfoque cualitativo el contexto, ¿no es cierto? Por eso ustedes hacían un apunte contextual en dónde se va a realizar su estudio, porque justamente viendo estas similitudes, diferencias, contextos sociales, económicos, culturales, como usted lo refiere, es que uno puede dar cuenta de las grandes distinciones que existe en los planteamientos que uno está encontrando, ¿ya? Entonces, vamos a ver todo esto. Por ahora, quiero que quede en un apunte general que vamos a ir desarrollando con otros elementos más. Cuando se analiza gran cantidad de data textual, es muy difícil, no quiero decir que no se lo haga, hacer un trabajo manual, ¿no es cierto? Ya les daba el ejemplo el día viernes de decir, si yo tengo hecho un estudio hace un par de años
con el IDIS de la carrera de Sociología, donde se hizo un concurso de investigación del consenso de Montevideo, ¿ya? Y se quería analizar el tema de los pueblos minoritarios en Bolivia. Y nosotros hicimos un documento basado en teoría fundamentada de la invisibilización institucional de los afrobolivianos. Les voy a comentar de ese estudio porque es interesante conocer sus resultados. Pero el punto es, para ese estudio, en lo que estoy relacionando, hicimos por lo bajo unas 60 entrevistas. Imagínense cada entrevista de duración de unos 20, 25, 30 minutos, que se convirtió en unos 30, 40 páginas, hojas planas de texto, que esos son pues cada plana de texto por lo menos sus mil palabras, 1500 palabras, si no es más. Grupos focales tuvimos unos 18 grupos focales, recuerdo. La revisión documental fue amplísima porque hicimos una revisión documental histórica que verificaba documentos y agarramos un hito, que era el tema de la constituyente de 2009, donde existía literatura de afros escrito por blancos, y a partir de 2009, curiosamente, empieza a generarse literatura de afros histórica escrita por afros, donde el lenguaje cambia sustancialmente. Ahí voy con los conceptos, ¿no es cierto? Cuando uno ve históricamente la concepción del afroboliviano, históricamente hablando, en la mirada de un historiador blanco que verifica el coloniaje, por decir algo, hace acepciones incluso peyorativas, ¿no? Como decir negro esclavo, ¿no es cierto? Ningún ser humano inherentemente a su condición de ser puede nacer a la vida como esclavo, ¿no es cierto? No, eso es inconcebible, ¿no es cierto? Entonces no se puede hablar de un ser humano y relacionarlo con negro esclavo, ¿no es cierto? Eso es, no es cierto? Está mal. Y eso es realmente, ha sido una llamada de atención para los intelectuales afrobolivianos que han en cierta forma reescrito su historia, ¿no es cierto? Porque hay un tema de haber sido sacados de una manera forzosa de su tierra de origen, llevados a otro contexto y han sido esclavizados, no han nacido a la vida como esclavos, nadie nace a la vida como esclavos, ya. Pero ese es otro tema. Siguiendo el punto, como hay gran cantidad de data textual, entonces resulta que uno utiliza paquetes como los que estoy mostrando acá, ¿no? El Atlas T, el Ethnograph, el Envivo, el Decision Explorer, el Quad Pro, el MassQDA. Nosotros vamos a ver el Atlas T, que ya les he pasado a los instaladores en el instalador en la plataforma. En un momentito más nos ponemos a instalar. Y el MassQDA, que es otra herramienta, otro software que lo vamos a ver la siguiente semana. Es potente el MassQDA en el sentido de que también puede ser métodos mixtos, ¿ya? Entonces vamos a ver también ese otro paquetito. Sigo. Las unidades de análisis, ya lo hemos dicho, deben identificarse como un primer paso para saber, decíamos en el enfoque cuantitativo, unidades observacionales, que son personas, individuos de los cuales traigo el dato. En el enfoque cualitativo se estila hablar de unidades de análisis también como conglomerados, conjunto de personas o personas de las cuales también voy a recabar percepciones, vivencias, experiencias, relatos, manifestaciones y todo lo que ello comprenda. Se debe analizar esta unidad en función del planteamiento del problema, ¿no es cierto? Ya decía, el día viernes habrán unidades pertinentes y otras que no lo son, ¿no es cierto? Que no conocen de qué trata la temática. La recolección y análisis de los datos no se da de manera lineal como en el enfoque cuantitativo, sino de manera recursiva. Por eso siempre soy reiterativo con eso de dato análisis, dato análisis, dato análisis, dato análisis. Vamos a ver cómo hacemos eso en el enfoque cualitativo hasta lograr la saturación teórica. Ya decía el día viernes, que es como tener una bola de nieve, de hecho es una técnica, el snowball, la bola de nieve, donde uno se sube a la colina, lanza una bolita pequeña, esta va creciendo en la colina, crece, 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 pero no crece infinitamente, crece hasta lograr la saturación teórica. ¿Qué era la saturación teórica? ¿Quién me hace recuerdo, por favor? ¿Qué era la saturación teórica? ¿A qué decíamos con saturación teórica? ¿Qué es saturación teórica? Cuando ya no se tiene más información. Excelente, Ángel.
cuando las unidades de análisis ya no aportan más, cuando están repitiendo las mismas intervenciones y digo, ya, hasta aquí llegué, basta, ¿no es cierto? Entonces, esta lógica de saturación teórica, que es muy propia de la teoría fundamentada, me da cuenta de que ex ante, yo no puedo decir, voy a realizar 50 entrevistas, 20 grupos focales, porque resulta que es la data la que va a decir cuánta información yo requiero rescatar de las diferentes unidades de análisis. Yo puedo tener cierta pauta, pero a razón de evitar la sobresaturación de data innecesaria, es que yo voy con el criterio de la saturación teórica de aproximarnos iterativamente en data análisis, hasta tener toda la data que yo necesito para responder a mi pregunta de investigación con evidencia empírica. Seguimos. Las unidades de análisis pueden ser personas, organizaciones, hechos, registros, cualquier otro conjunto de personas, conglomerados, comunidades, donde este relato de las personas me ayuda a entender el fenómeno de estudio, ¿no? El fenómeno, por eso relaciono esa terminología de fenómeno, relaciona mucho, ¿no? Relaciona personas, constructos mentales, vivencias, contexto, la intervención del investigador, ¿no es cierto? De hecho, hay toda una corriente paradigmática, la fenomenología, que trata de verificar esta generación de conocimiento científico a partir de la comprensión del fenómeno de estudio y luego responder a la pregunta o los objetivos de investigación planteados. Entonces, los datos van a perseguir significados como expresiones lingüísticas, estereotipos, que van más allá de una simple conducta, ¿no? Y estos, en cierta forma, responden a una situación, a un contexto, a una particularidad, a una situación, a un impulso, y pueden ser compartidos, generalmente no son manifestaciones aisladas, sino se comparten en grupos de interés, ¿no es cierto? El día viernes empezamos a hablar del tema de las normas sociales, por ejemplo, ¿no? Yo les decía, una norma social es una acción socialmente reconocida, pero que no es punitiva, ¿no es cierto? Que no tiene, sí, se puede pensar en una recriminación, en una especie de observación, digamos, de por qué no se la realiza, pero no hay una penalidad explícita, ¿ya? Entonces, les ponía ahí la fotito de una mesa, allá hablábamos de una chaya, que se estila realizar como una norma social. Hablábamos de una mesa de todos santos, ¿no? Que también hacemos una celebración a nuestras personas que ya han partido, ¿no es cierto? Donde para los creyentes siempre es una tradición, ¿no es cierto? El no hacerla no genera penalidad alguna, pero siempre da una cierta observación, ¿no es cierto? Igual con el bautismo, ¿no es cierto? Para los de la fe católica, el bautizar a su niño trae ciertas connotaciones, ¿no es cierto? Incluso más allá de la fe católica vincula, ¿no? El tema de los espíritus y el ajayu y no sé, ¿no es cierto? Ahí realmente hay híbridos bien interesantes en nuestra cultura y en nuestras ponencias de fe, ¿ya? Entonces decía, en su momento la norma social, si bien es una acción reconocida por el grupo, su no realización no implica una sanción, por así decir, no es coercitiva, no tiene ninguna penalidad, pero sí un reproche, ¿no? Una recriminación, un mal gesto, ¿no? Un mal sentir. Ya, así como hablaba el día viernes del tema de las normas sociales, también relaciono las prácticas, ¿no es cierto? Nos decíamos algunas prácticas como actividades continuas, rutinarias. Por ejemplo, hablábamos de los rituales, ¿no es cierto? Y ahí teníamos un sacrificio, ¿no es cierto? Me han dado varios nombres ese rato, qué pena que no los haya apuntado, pero tengo el chat ahí, entonces voy a rescatar con eso algunas intervenciones bien interesantes que me han dado en su momento, ¿no? Yo les contaba incluso una experiencia que yo he tenido respecto de este ritual en el norte de Potosí. Y también puedes relacionar una práctica, digamos, de un profesor en un salón de clases, digamos, ¿cierto? Una maestra parvularia que con sus niños tiene ciertas habitualidades en su día a día, ¿no es cierto?
desde las tareitas, hábitos de limpieza, hora del recreo, hora de salida, ¿no es cierto? Momento de dibujar, momento de jugar. Hay ciertas prácticas que se replican en el día a día. He visto un estudio sumamente interesante que verifica, es del Ecuador, que verifica el tema de las prácticas de las profesoras del nivel inicial, ahora en el contexto virtual, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en presencialidad la maestra parvularia hace todo esto que les decía, ¿no? Su cepillito dental y resulta que hace su práctica, digamos, de higiene y cortan con tijerita para el tema de la motricidad fina y así, ¿no es cierto? Tienen ciertas actividades que se hacen en el nivel inicial. La pregunta es, ¿cómo cambia esa investigación, no? ¿Cómo cambian las prácticas convencionales de la educación presencial en el nivel inicial hacia la virtualidad? Y realmente hay modos y modos, ¿no es cierto? El tema de cantar, el tema de jugar, el tema de interactuar con los pares, ahora toma una connotación distinta frente a una pantalla, ¿no es cierto? Entonces, ahí realmente la sensibilidad que tiene una maestra del kinder, del pre-kinder, del parvulario es muy importante, ¿ya? A ver, seguimos un poco más. Por favor, me dicen si hay algún comentario, sugerencia. Veo chat. Mi chat está vacío. Si hay algún comentario, abre micrófono. A ver, otro tipo de unidades de análisis que se pueden identificar son los episodios, como ciertos sucesos sobresalientes distintos al rutinario. ¿Quién me puede auxiliar con un ejemplo de un episodio sobresaliente que, distinto a lo que hacía la muestra parvularia, que es rutinario, puede considerarse como una unidad de análisis en el enfoque cualitativo? ¿Quién me auxilia con algún ejemplito? ¿Con quiénes no suelo hablar? Hace ratito estaba queriendo hablar con Mónica. No sé si Mónica está. Tal vez me puede auxiliar un poquito. Sí, buenas noches, magister. ¿Cómo está Mónica? Buenas noches. ¿Qué se le viene en mente como un episodio, algo como un suceso sobresaliente en esta lógica de lo que estamos ejemplificando, como hicimos antes? Bueno, quizás un poco lo de, bueno, en clases, ¿no? Yo soy maestra de nivel primario. Sí. Entonces, en ciertos momentos tenemos que nosotros improvisar y no es una improvisación, digamos, que se haga así, ¿no? Como dices tu nombre, improvisación, sino que tenemos que tomar ciertos ejemplos para poder explicar algo a los estudiantes, ¿no? Sale de lo rutinario, sale de nuestra planificación y ya se enmarca, yo creo, un poco en la improvisación que va más dirigida a explicar cierto tipo de tema o concepto hacia los estudiantes. Es cierto, es cierto. Dentro de sobre todo las maestras de aula en el nivel primario, es difícil imbuirse en la rutina, ¿no? Es difícil cuadricular una clase porque resulta que emergen ciertas necesidades de los mismos estudiantes, ¿no? Y entonces, como que cambia la planificación y dan este tipo de sucesos sobresalientes que hay que encararlos, ¿no es cierto? Sí, seguramente de eso trata, ¿no? Dicho sea de paso, Mónica, he visto con detenimiento su planteamiento hasta ahora del tema de la propuesta didáctica para la comprensión lectora y me parece interesantísimo, ¿no? Realmente puede adoptar muchos elementos de la parte cuantitativa y nutrirse harto de lo cualitativo, que seguramente vamos a hablar mucho más extenso. A ver, les mostraré un poco de los ejemplos que traigo consigo en esta lógica de lo no rutinario, ¿ya? Por ejemplo, algo que suele darse como una situación inesperada es un accidente, ¿no es cierto? Donde la toma del dato es compleja, ¿no es cierto? Porque se la hace en caliente, porque resulta que a las personas que se hace consulta se diluye, ¿no es cierto? Ya es difícil dar cuenta del mismo hecho, incluso a veces se acude a tomas fotográficas o algunos apoyos que permitan revivir el momento
momento, hacer una rememoranza de lo sucedido, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de hechos, justamente a eso me relaciono con un suceso sobresaliente. Pero lo que Mónica relacionaba de lo inesperado dentro de una clase va de la mano, ¿no? Tal vez no tan emergente o tan traumático como el ejemplo que tengo ahí en pantalla. Un evento traumático realmente genera una sensibilidad distinta, ¿no es cierto? Genera un sentir que muchas veces en el enfoque cualitativo, distinto a lo cuantitativo, que es frío, debe ser capturado con la data, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí les pongo esa imagen, no sé para cuántos de ustedes es familiar. Debemos estar hablando de un evento de hace unos 2015, 2016, que salió en los medios, ¿no? Se difundió bastante la imagen de este niño, parece que está durmiendo, pero no, es un niño migrante turco, no, perdón, sí, creo que era turco, de los que migran hacia España, de Túnez creo que era, no estoy seguro. De los que migran a España, justamente. Sí, ¿no? Y fue lamentable, ¿no? Porque vean un bebé con realmente conmueve, ¿no? A la vez que es enternecedor, parecería que está durmiendo y no. Entonces, este tipo de eventos traumáticos son a lo que relaciono de los sucesos sobresalientes que salen de lo rutinario, ¿no? Así también se puede relacionar encuentros, comunidades dinámicas entre 2 o más personas con una junta de manera presencial. Generalmente se trata de un intercambio de información, ¿no? Se da con la junta de las personas en un intercambio cara a cara, y cuando éstas se separan, el encuentro rompe su esencia, pues ya hay un desencuentro, ¿no es cierto? Entonces ahí ya se rompe esa dinámica. Algunos ejemplos, ya que más que referirles a ustedes, voy a traer a colación mis ejemplos. No sé para cuántos de ustedes está en la mente este episodio que sucede todos los años, que yo no le hallo sentido alguno, que es el tema de la inspección vehicular, ¿no es cierto? Donde resulta que hay un momento de una fachada donde las autoridades policiales hacen un amago de ver que las cosas funcionen. Bueno, pues recibir una recaudación rutinaria en este caso, pero justamente da cuenta de este tipo de encuentros, ¿no es cierto? A ver, les voy a poner otra imagen que ahí quiero que ustedes la reconozcan. Una entrevista es un tipo de encuentro, ¿no? Y vamos a realizar entrevistas, pero tal vez entrevista vista desde los ojos de un tercero. Esta imagen, ¿cuánto se les viene en mente? ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿Quién se acuerda de esa imagen? Que Sí, nos Sí, era una entrevista en un canal chileno sobre el tema marítimo, ¿no? Sí, Si no me equivoco, fue el 2018, 2019, 2018 creo. Fue el 2018, antes del veredicto final, ¿no? Que dio la Haya. Y nos inflamos el pecho, ¿no? De cómo Carlos Mesa fue a dar una ponencia que nos hacía pensar en otro tipo de resultados, ¿no? No me acuerdo el nombre de este programa, creo que es... Ay, no me acuerdo, es en televisión chilena, ¿no? Donde el presentador realmente es muy insidioso con su consulta. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la entrevista completa, ¿no? Pero la entrevista completa tenía un primer momento donde hablaba con Carlos Mesa, donde, interesante, ¿no? Pues tiene un buen discurso, tiene una retórica importante, ¿no? Entonces fue interesante lo que refería en su momento. Pero acto seguido había un panel de diplomáticos chilenos, entre ellos estaba Insulza, y recuerdo que casi como, si lo ven, pueden encontrar la entrevista en YouTube, la entrevista completa. Si ven lo que habla, por ejemplo, Insulza, ¿no? Que es una persona que tiene mucha experiencia en tema diplomático y lo legal lo maneja en la palma de la mano. Antes de que ocurra el veredicto de la Haya, van a ver ustedes que relata con puntos y comas lo que iba a suceder. Y nosotros pensados de que, no sé, nuestra bandera de no sé cuántos kilómetros y que ya estábamos alistando nuestro bañador para bañarnos en aguas
marítimas. Bueno, no, pues es un sueño, ¿no es cierto? Lo dijeron claros los diplomáticos chilenos. Eso nunca va a pasar. Ya, sigamos. Existen también roles, comunidades conscientes en su acción, define a una persona proporcionando un sentido a ciertas prácticas. Por ejemplo, aquí les muestro un organigrama, ¿no? No estoy mostrando personas, pero hay una relación vertical, ¿no es cierto?, donde una máxima autoridad ejecutiva va relacionando ciertas asignaciones directivas hasta, no sé, pues hasta otras más operativas y llegar a la parte, a la base, ¿no es cierto?, de toda empresa, institución, entidad, sea público o privada, que también nos permiten analizar cierta idiosincrasia institucionalizada. He visto algunas investigaciones, por ejemplo, cuando uno propone un diplomado, ¿no es cierto?, o propone un diseño curricular, o relaciona, a ver, ¿cuál otra por aquí he visto de interés? Un programa de enseñanza-aprendizaje de intercambio docentes, digamos, ¿no? En el CEPIES, por decir algo, ¿no? Entonces, es ineludible que parte de las unidades de análisis comprenda verificar los roles institucionales que trae consigo la máxima autoridad, el director, la parte operativa, hasta llegar a los docentes, que justamente es hacia donde va enfocado el programa, ¿no es cierto? Hay toda una connotación que me permite contextualizar la temática de estudio dentro de una lógica factible, institucional y con cierta mirada incluso de cumplimiento de roles y función atribuida a sus diferentes actores, ¿no? Entonces, uno debe tener, no puede tomar en cuenta un programa de manera aislada sin considerar el entorno institucional, ¿ya? Cuando se habla de un diplomado, de misma lógica, ¿no es cierto? Un diplomado no sale, ¿cómo les puedo decir?, por arte de magia, pero no emerge el diplomado, ¿no es cierto? El diplomado generalmente está conectado a un programa, a una mirada pregradual, donde se conecta una formación posgradual de la cual uno delimita el por qué debe emerger un diplomado y no otra cosa, porque no es un curso rápido, porque no es una capacitación, si fuera un diplomado, qué tipo de certificación requiere, si hay una CEV que lo acredita, si hay una CEV que lineamientos, no sé, pues qué requerimientos, qué exigencias hay detrás, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de análisis son importantes de relacionar para tener este tipo de planteamientos dentro de la mirada educativa. A ver, también se pueden vincular, y esto es muy importante porque he visto investigaciones, planteamientos de ustedes, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje tienen que ver con cierto tipo de interacciones, ¿no es cierto?, dadas en periodos particulares, en algunos casos prolongados, que conecten a un motivo, a una situación. Cuando se habla de blended learning, cuando se habla de educación virtual, a pesar que uno presume que con la virtualidad se pierde la interacción, existe, ¿no es cierto?, distinta, pero hay una interacción, existe una relación comunicativa de manera no convencional, ¿no es cierto? A ver, como ejemplos de interacciones, por ejemplo, lo más claro, ¿no?, las relaciones en pareja, donde se van vinculando muchos elementos, ¿no? Es decir, solamente esta es una ejemplificación de cómo podría darse cualquier otra en el ámbito educativo. Uno verifica el origen, la intensidad, los procesos, ¿cierto? Hagan el símil de hablar de un tema de un taller, de una práctica educativa, ¿no es cierto? Igual existe una relación inmersa detrás que hay que conocer en sus diferentes elementos. Así como prácticas, uno puede enlazar también grupos humanos, ¿no? Como conjuntos de personas que interactúan por un periodo prolongado, digamos, y estos se van ligando a una meta y como grupo, aquí no se analiza las individualidades, generalmente se quiere ver el todo, se los debe considerar como una entidad. A ver, les pongo ahí una ilustración de la más clásica, una familia, ¿no es cierto? Una familia, uno puede vincular las individualidades al interior, pero si uno está analizando un elemento
la unidad de análisis de la familia debe ver el todo, ¿no es cierto? Cómo se da la conexión en las diferentes, incluso conformaciones familiares existentes, monoparentales, biparentales, nucleares, extendidas, y un gran etcétera. Así también como uno puede verificar tipo de institucionalidades formales o no formales, uno puede verificar también otro tipo de organizaciones, ¿no? Como el conjunto de personas conformadas en torno a un fin colectivo. El ejemplo claro de esto son los liderazgos, ¿no? Ciertas organizaciones donde resulta que el análisis se centra en torno a cómo éstas se han originado, si existe algunas funciones de control, si existe alguna jerarquía, si existe alguna transmisión comunicacional de valores, principios, ritos, mitos, no sé, pues, si existe alguna mirada sectaria, discriminatoria, demarcada, no sé, hay muchos elementos que caracterizan este tipo de vínculos. Vi un trabajo que estaba, no lo he visto concluido, entonces no tengo certeza si es que si terminó su... ¿Qué fue de esta investigación? Que era en torno al tema de investigación de corte científico, no estoy hablando de una nota periodística, ¿no? El tema de las mujeres creando, ¿no? De que había una figura ahí de María Galindo, que como ven ahí la persona delante, ¿no? Que da cierta voz, y existe toda una mirada de cómo esto se originó, si hay cierta transmisión de valores, una mirada comunicacional que se manifiesta de formas diversas, desde los grafitis hasta echar pintura en el Tribunal Supremo, bueno, cosas como esas, ¿no? Que realmente tienen su propia particularidad y en muchos contextos levantan, ¿no? una mirada de análisis, ¿ya? Entonces, así también en el ámbito educativo uno puede dar cuenta de ciertas organizaciones que pueden ser de interés. Las comunidades, entendidas como asentamientos humanos en un territorio definido, aquí estoy mostrando como en cualquier ruralidad, donde todo se centra en la iglesia, la farmacia, ¿no es cierto? Entonces hay cierta interacción que uno puede delimitar en un contexto particular, ¿no es cierto? En la urbanidad todo esto se pierde, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de otro tipo de lógica social, ¿no es cierto? En cambio, en comunidades donde concentra, digamos, al torno de un municipio, de una comunidad específica, esto es más marcado, es más claro. Existen muchos estudios de corte con el enfoque cualitativo que dan cuenta de la mirada de grupos humanos particularísimos, como son las subculturas, entendidas como unidades sociales juntadas a lo largo de un interés común. Aquí los ejemplos son diversos, pero quisiera rescatar de ustedes alguna mirada de qué es una subcultura. ¿Tiene alguien en mente alguna subcultura de interés en nuestro contexto boliviano? ¿Algo que puedan relacionar para que nos sirva de ejemplo? ¿Alguien que me pueda auxiliar? Quizás la junta de vecinos. Junta de vecinos, tal vez como una organización, la junta de vecinos, ¿no? Pero está bien. Puede ser la junta de vecinos, podría ser la junta Tal de vecinos. vez los emos, tal vez. Excelente, a eso me iba, ¿no? Ese tipo de subculturas me iba. Muchas gracias, Iseo. ¿Qué caracteriza a los emos para los que no tenemos mucho conocimiento de este tipo de subculturas? Bueno, no, más que nada se visten un poco de negro, el cabello lo tienen, el peinado del cabello lo tienen los chicos hacia abajo, tapando un ojo. Sí. Y bueno, diferentes prácticas, ¿no? Que, por ejemplo, a veces, no sé, la verdad, creo que se cortan inclusive ciertas partes de su cuerpo, ¿no? Hay el cutting, etcétera, ¿no? etcétera. El cutting, sí. Sí, Exacto. lo que dice Isao parecería salido de una película gringa, ¿no? Pero yo que trabajo en educación regular, lo he visto, ¿no? En práctica, ¿no? El tema de los emos es el emotions, ¿no? Emotions que es una lógica de depresión, no es dark, ¿no es cierto? No es lo oscuro, sino es una lógica más de
tristeza, ¿no es cierto? De ciertas manifestaciones de disconformidad social, ¿no es cierto? Que incluso desde una mirada de estudios más de corte psicológico vinculan con algunos elementos del hogar, ¿no es cierto? Ciertas disfuncionalidades, ciertas particularidades muy propias, ¿no? Ahora tiene sus propias características el tema de la vestimenta, incluso el lenguaje, las manifestaciones, el cutting, como decíamos, el tema de cortarse, de hacerse, de infligirse, de autolesionarse, ¿no es cierto? Es particularidades son interesantes. Nelva me tiene por ahí algo, me dice, las subculturas o tribus urbanas son aquellas pandillas, ya, bandas callejeras o simplemente agrupaciones de jóvenes que visten de forma similar, poseen hábitos comunes, lugares de reunión. Sí. No siempre en esencia de pandillas. Ya, a ver, vamos a ver algunos ejemplos con mi grafiquito y ustedes van a ir como que identificando, ¿ya? A ver, ahí no sé si van identificando algunos de estas imágenes que otra vez parecería una caricatura, pero están un tanto presentes en nuestra sociedad. No sé si han visto, por ejemplo, esta que voy a señalar aquí con el puntero. ¿Alguien va con los K-Pops? ¿Ha escuchado hablar de los K-Pops? Los K-Popers. Sí, gente que les gusta el pop coreano. Así es. Y es una subcultura bien interesante, ¿no? Vinculada con la adolescencia, preponderantemente en mujercitas, ¿no es cierto? En muchachas que, si ven en la Camacho, bueno, esto se está hablando prepandemia, es bien concurrido, ¿no es cierto? Es decir, uno escucha así como que una efervescencia de seguir, ¿no? Incluso existe comercios en torno a este tipo de subculturas. Más este ladito, este es un poco más oscuro, ¿no? A eso me refería con gótico. Bueno, aquí posiblemente un poquito más una lógica, una mirada de, ahora el tema del TikTok, ¿no? Todo eso ha generado unas miradas encontradas, ¿no? Donde realmente existe una lógica incluso estética que trae consigo particularidades muy propias. Posiblemente aquí está el tema de los emos y en este último, no sé, algo más con ciertos skaters, ¿no? Ya, bueno, solamente para el ejemplo, yo recuerdo que ay, se me ha ido el nombre de la colega, es mujer, que estaba haciendo un estudio de subculturas en la ciudad del Alto, ¿ya? Y había una vinculación justamente de estos grupos que les estoy mostrando en imagen, el tema del, ay, ¿qué es? El hip hop, ay, no ¿Será sé el rap? precisar. ¿Perdón? ¿No será el rap, tal vez? Sí, creo que vinculado con el rap, ¿no? Que hay batalla de gallos, que hay, no sé, es decir, habían elementos bien interesantes, ¿no? Es decir, yo vi de cerca su investigación, no la vi concluida, pero me parecía que habían cosas bien interesantes en manifestaciones de la juventud actualmente, ¿no es cierto? Para el tema educativo, nosotros no podemos vivir aislados de este tipo de manifestaciones, ¿no? Son parte de lo que se va sucediendo en nuestra juventud. Juana me dice su cultura como un grupo de personas distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia. Sí, así es, de eso trata las subculturas. También se puede relacionar ciertos estilos de vida como conductas adaptativas a situaciones particulares y esto se les va a venir bien en mente, ¿no? El tema del cigarro, del alcohol, del celular, ¿no es cierto? Yo les pregunto de ustedes, ¿cuántos de nosotros, diremos, su primera acción del día es despertarse y ver el celular inmediatamente? Y su última acción del día es conectar el celular para que no amanezca con la batería descargada, ¿no es cierto? Y resulta que uno, si se olvida el celular en la casa, es como si se hubiese olvidado su elemento más preciado, ¿no es cierto? Parece que le falta una mano, un pie,
algo muy importante, ¿cierto? Entonces, existen estudios incluso que vinculan con cierto tipo de manifestaciones, la nanofobia, ¿no es cierto? Entonces aquí realmente hay mucho, bueno, otro tipo de estilos tal vez más saludables, el fitness, ¿no? El tema del culturismo, el tema de ciertas prácticas más saludables, también puede dar cuenta de estas conductas adaptativas a ciertas situaciones particulares. Sobre las unidades de análisis, el investigador verifica sus datos, ¿no? Preguntando y a la vez también haciendo una introspección, preguntándose él mismo qué tipo de organizaciones o agrupaciones conforman, ¿no? Es decir, cuando yo estoy analizando el tema de deserción universitaria, por decir algo, ¿cierto? ¿Existe alguna mirada de algún grupo particularizado que debería analizar? Si de pronto estoy relacionando el tema de problemas del aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Existirá algunas particularidades en grupos humanos específicos? Entonces, ese tipo de preguntas uno debe realizar como investigador en esta lógica del enfoque cualitativo. ¿Existirán estructuras determinadas o no las existen? Implícitamente se conforman estructuras, por ejemplo, en el caso del bullying. Esto lo habíamos visto en literatura de afuera, ya en literatura foránea, y lo hemos verificado en la práctica, en el caso de nuestras mismas escuelas, de que eso se replica. Habíamos encontrado literatura que decía que el bullying al interior aula sigue una estructura, donde hay los bullies, que son los agresores, ¿no es cierto? Son los que infligen cierto poder, cierta agresión, cierto dominio. Y existe su claque, ¿no? Su claque, que es como que sus compinches, ¿no es cierto? Que no es directamente el agresor, pero tiene que tener ahí sus 2 o 3 compinches. Y resulta que en torno a ese grupo de agresores existen los agredidos, digamos, los directamente agredidos, pero no acaba en los directamente agredidos. Hay un conjunto de los otros estudiantes que hacen parte del fenómeno, pero que como que miran a un lado, otros que aplauden, se ríen, realmente ponen más calda al fuego, ¿no es cierto? Y realmente cuando hay intervenciones en el tema de bullying en las escuelas, uno no puede trabajar directamente pensando de que va a solucionar el tema del bullying interviniendo solamente en el agresor. El agresor, es decir, generalmente el director de la unidad educativa llama a los padres del agresor y preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué lo vamos a expulsar? En realidad, las intervenciones más efectivas, según lo refiere la distinta literatura que nosotros habíamos revisado en su momento, las intervenciones más efectivas es trabajar con el grupo en conjunto. No puede darse en adolescentes un adolescente que no sea lo suficientemente empoderado, que no sea lo suficientemente resiliente, que vea que a su compañerito, a su amigo, lo estén pegando y no diga nada, ¿no es cierto? Entre todos se callen, hagan una complicidad. El trabajo justamente, aquí le estoy hablando, por ejemplo, el método Kiva finlandés, que va en la cuenta de que si un niño sabe identificar episodios agresivos de sus pares, cuando ve que a otro lo están agrediendo, está ocurriendo algo, ese rato grita, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Le voy a avisar al maestro. Profesor, grita, ¿no es cierto? Entonces realmente esas cosas parecería que es el soplón, pero no puede darse, ¿no es cierto? Es decir, realmente no puede existir esa complicidad que genera en niños agredidos ansiedad, genera realmente introspección, tiene consecuencias muy, muy complejas, ¿no es cierto?, que son necesarias de analizar. La coyuntura en la que se desenvuelven las acciones cotidianas o excepcionales es sumamente importante, ¿no es cierto? Si les estoy hablando del bullying en las escuelas, otra vez vuelvo con el tema del contexto. El bullying se manifiesta no solamente en el interior aula, y es muy difícil ver lo que pasa en el aula, porque cuando uno tiene la presencia de un extraño,
todos se portan bien, pues, ¿no es cierto? No se puede detectar a simple vista. Entonces hay que ver la cotidianidad, lo que pasa en el recreo, hay que tomar relato de los compañeros de una manera realmente muy afable, ¿no es cierto? Que nos permite entender de qué trata la situación y pese a eso todavía es complejo. Estas preguntas están en función de los objetivos y el problema de investigación. Por supuesto que todo ella tiene que girar a brindar el alimento de evidencia empírica para responder a la pregunta que yo estoy planteando. Se analizan las interacciones no solamente en unidades aisladas, sino en el conjunto de las unidades aisladas que me permitan entender el todo. Si bien es una mirada inductiva, la mirada inductiva debe tener una lógica de integralidad, de verificar el fenómeno en su conjunto y no a través de sus particularidades. Ello no responde encontrado a lo que decía, la particularidad importa, el caso a caso importa, pero el caso a caso entendido como un todo, como un conjunto que me permite entender esta realidad compleja. Los datos buscan relatos, experiencias, conocimientos, procesos, creencias, ideales, posturas, argumentaciones, significados, razones subyacentes de comportamiento humano y un gran etcétera, 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 ¿no? Entonces, uno puede acudir incluso a un relato amistoso, a una confidencia, digamos, y de esa forma vincular cierta data que sea de interés, ¿no? Estos datos pueden recabarse por revisión documental, de manera individual, de manera grupal, de manera colectiva, o por la simple observación. En el estudio que de los cuales les estoy compartiendo, tenía un video que he tenido que reemplazarlo nos han hecho un conflicto, ¿no? De que no podíamos utilizar ese video en el estudio, pero resulta que nosotros grabamos ciertos episodios curiosos en los recreos, en este tema del bullying, ¿no? No sé para cuántos de ustedes es conocido lo que es el pasó cuando toca el recreo. ¿Saben lo que es el pasó? ¿Alguien puede ilustrarnos? ¿Puede contarnos? Cuando tocaba el timbre, creo que, bueno, ¿Cómo es el pasó? un pequeño golpe, ¿no? Ni tan pequeño le cuento, Rolando, porque le cuento que el video que nosotros teníamos, estoy hablando de niñas, ¿ya? De mujercitas. Y resulta que estaban bajando las gradas y viene una niña un poco más grandecita y una más pequeña va por atrás y le da un patadón en la espalda y la bota así 3 metros delante. ¡Pasó! Le grita, ¿no? Y bueno, pues ahí fuimos dando cuenta de ciertos episodios que eran parte de todo, de un todo, ¿no es cierto? De una lógica que trae eso que refería hace un momentito en cuanto al bullying, ¿ya? Es el video que me han prohibido y que ahora he tenido que reemplazarlo con otro que van a ver cuando hagamos el ejercicio. Ya, sigamos. La revisión y análisis de los datos logrados debe ser constante para verificar si está dando respuesta a los objetivos de investigación. Evitar el picotazo. Yo les daba esta pauta el día viernes, perdón, que hablamos. Perdón, por ahí el chat. Voy a volver con lo del picotazo, ver el chat para no descuidar. Claudia me dice un golpe fuerte cuando toca el... Sí, ¿no es cierto? Es el pasó, ¿no es cierto? Golpe al tocar el timbre. Isao me dice, épocas de colegio. Sí, eso es, pero es hasta ahora, ¿ya? Hasta es ahora, antes, y está presente, ¿no? Mónica dice, pasó timbre, los golpes cada vez son más fuertes y generan violencia. Sí, generan violencia, ¿no? Entonces, hay todo un episodio en ese documento que les estoy contando respecto del pasó y otras prácticas más bien interesantes, ¿no? Porque ahí hay también el bullying cibernético mediante chat y bueno, les voy a comentar en su momento. Ya, vuelvo sobre el punto, ¿ya? Les he puesto aquí entre paréntesis el tema de evitar el picotazo. Esta es una recomendación, les decía el día viernes, de la profesora Sautú. La profesora Sautú, les he compartido su documento en la bibliografía de interés, la profesora Sautú ha hecho mucha investigación cualitativa, ¿no? Sabe de lo que está hablando, ¿no? Y su consejo práctico es bien interesante porque va en el siguiente sentido. A veces el investigador relaciona hacer 50 entrevistas, ¿no es cierto? Y se agarra con un mar de información
Entonces realizó 50 entrevistas y tiene tanta información que al final del día lo único que va a hacer es picotear, 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 picotear y agarrar fracciones, pedacitos de las 50 entrevistas. Y entonces, ¿para qué realizó las 50 entrevistas? ¿No es cierto? No era necesario. Por eso, el tema del proceso iterativo, la saturación teórica, es dato análisis, dato análisis, dato análisis. Entonces, tomo una primera entrevista, la analizo inmediatamente. De esa forma, con el conocimiento que me da esa primera entrevista, voy a la siguiente entrevista. La analizo inmediatamente y me lleva a la siguiente y a la siguiente. Cuestión es que procuro la saturación teórica más pronto y solamente voy a tratar de acogerme con los datos necesarios para responder a mi pregunta de investigación, no generarme un torrente de información donde eventualmente no sepa ni por dónde comenzar, ni en dónde terminar, ni qué hacer, ni, bueno, eso no queremos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con evitar el picotazo. Es recomendable recabar datos de las unidades en su contexto natural para evitar distorsiones y capturar su cotidianidad. Esto ya lo he dicho el día viernes también, ¿no? Es decir, que en muchos casos extraer a las unidades de análisis de su contexto, de su habitualidad, hace que se pierdan ciertas intervenciones que se pueden dar de manera espontánea, ¿no? Les contaba el tema de los niños lustrabotas, que eran muy elocuentes al momento de captar su información en la misma plaza, luego se los lleva a otro ambiente y en el otro ambiente, pues, chunchos, ¿no? Es decir, realmente los han llevado a un ambiente donde no era el de ellos, donde realmente nadie quería hablar, donde no se pudo hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de distorsiones son las que suelen suceder, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar de evitarlas, hay que incluso, en algunos casos que se los requiera, el investigador debe pasar desapercibido, ¿no es cierto? Prácticamente incógnito, ¿no? Para no generar perturbaciones que generen sesgos. Ya, esto es importante. Hemos hablado en el enfoque cuantitativo de las muestras probabilísticas que me permitían hacer inferencia estadística. Existen muchos documentos metodológicos de enfoque cualitativo que dice que toda muestra en enfoque cualitativo es deliberada. Se la realiza, uno elige cuáles son las unidades de análisis. Sin embargo, hay diseños distintos, ¿no? Se dice que en los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, no persiguen representatividad. El interés del investigador no es generalizar los resultados, no se estila realizar inferencia estadística, esto lo acabo de decir. Representa el conjunto de unidades de análisis de las cuales voy a extraer los datos. Es decir, si quiero tener una heterogeneidad que me dé cuenta de la realidad compleja que yo voy a abordar, el fenómeno de estudio, el objeto que pretendo, pero no estoy persiguiendo representatividad. Representatividad no es el punto del enfoque cualitativo. La estrategia es primeramente trabajar con una muestra inicial, podría ser pequeña, que tome en cuenta la capacidad operativa de recolección de información. ¿Qué quiero decir con capacidad operativa? Resulta que ustedes se delimitan un tiempo acotado para levantar sus datos, sus entrevistas, y piensen que dicen, voy a realizar 30 entrevistas en 2 semanas. Y resulta que cada entrevista toma de 20 a 25 minutos. ¿Podrán realizar 30 entrevistas de 25 minutos en 2 semanas? Imposible. ¿Ya? Eso es imposible. Entonces, operativamente uno debe saber hasta dónde se puede realizar una gran cantidad de toma de data cualitativa, ¿no? Por eso me refiero con la capacidad operativa. Ustedes están persiguiendo una tesis de maestría que quieren hacerla relativamente rápida, ¿no es cierto? Entonces, no creo que estén pensando en una toma de datos que dure 5 meses, 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, realmente tienen que ser muy selectivos con las unidades de análisis que van a recabar. El número de casos a recabarse será el necesario para lograr entendimiento del fenómeno o problema de investigación, saturación teórica, ¿no es cierto? Mientras me alimente las unidades de análisis y yo logre un conocimiento del fenómeno de estudio, suficiente. La naturaleza del fenómeno problema de investigación da cuenta de cuán frecuente pueden ser los casos. La muestra inicial puede o no modificarse o irse creando a medida que transcurre la investigación. ¿Qué quiere decir con esto? Uno puede planificar un número determinado de
entrevistas, de grupos focales, pero con el transcurrir de la toma del dato, dato análisis, uno va dando cuenta de que ya dije 20, pero con mis 12 es suficiente, ¿no es cierto? Entonces cambia las cosas, ¿cierto? Generalmente tiende a ir hacia abajo en lugar de ir hacia arriba. No ocurre la situación de que diga 20, no, necesito 10 más. Puede darse, pero lo que pasa es que la indagación en el enfoque cualitativo es profunda, ¿no es cierto? Entonces, si uno busca profundidad, conseguir profundidad en el caso 40 es bien difícil, salvo que estemos hablando de situaciones bien diferenciadas, de contextos bien distintos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta la profundidad de la exploración del dato. Ya, considerar que muestras grandes en muchos casos son inmanejables. Por favor, traten de considerar pocos casos, ya que se busca profundidad, no se busca representatividad. Entonces, mejor que analicen pocas entrevistas, pocos grupos focales que no sean numerosos, que sean de 6, 8 personas. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? El tamaño de muestra no se lo fija a priori, es lo que les decía de que uno puede decir cuántas, pero es la saturación teórica la que determina cuántas verdaderamente se van a hacer. Una tabla de casos se puede manejar, ¿no? Yo voy a decir 5 de varones, 5 de mujeres en tales rangos etarios y de esa forma más o menos dar cuenta de la heterogeneidad pretendida, pero es la misma toma del dato la que va a verificar cuántos casos voy a necesitar. En relación a los tamaños de muestras sugeridos, tenemos, por ejemplo, esto es un apunte del señor Michael Quimpat. En estudios etnográficos dice que se ven de 30 a 50 casos, pero su temporalidad es muy extensa en el tiempo, ¿no? Existen algunos estudios que duran años de años de años, ¿no es cierto? Entonces, bien complejo hacer un estudio etnográfico para una tesis de maestría. No es que no se lo haga, pero es complejo. Por eso les decía, hay alternativas como la microetnografía. Vamos a hablar de ello también. En estudios que persiguen profundidad, se habla de 6 a 10 casos. Recuerdan que les decía la tesis doctoral de dificultades del aprendizaje en personas de la tercera edad con 10 casos, pero 10 casos fuertemente analizados, ¿no? Verificados a profundidad y con un conocimiento riguroso de cada uno de los casos. Grupos focales, se dice que grupos focales bien manejados entre 6, 8, 10 personas como máximo, ¿no? Si digamos se requiere hacer una consulta más extensa en varias sesiones, ¿no? Pero es difícil convocar a las personas por varias sesiones. Vamos a hablar cuando veamos grupos focales específicos y hagamos nuestro simulacro de grupo focal. Se sugiere comenzar con la identificación del ambiente propicio, luego ver los grupos y finalmente los individuos y con todo ello convertirlo en una unidad de análisis. Por ahí tengo el chat. ¿Qué me dicen en el chat? ¿Existe alguna fórmula para sacar el tamaño de la muestra? ¿O sí, 30 o 50 casos? Vivian, acabo de decir, no existe fórmula, ¿no? A priori uno no puede saber. Todo lo que estoy relacionando ahorita son sugerencias de texto. En la práctica, la mejor sugerencia que podría darle es dato análisis, dato análisis, dato análisis, ¿cierto? Es decir, que uno mismo vaya verificando cuántos van a ser mis casos necesarios de explorar, ¿no es cierto? Por eso puedo determinar a priori algunos elementos tentativamente que me van a servir, pero fórmula no existe. Fórmula no existe, solamente hay una pauta, como le estoy diciendo, de cuántos posibles casos podrían darse. Esa pauta, les soy sincero, no dice absolutamente nada. Sigamos. Las muestras son guiadas por los propósitos del estudio. A ver, algunas muestras que existen, ¿ya? De estas existen más de las que les voy a decir. Ya, por ahí me dice, tengo más chats. Me dice, muchas gracias. No, pues de que estamos en esto. Ya, sigamos. Por ejemplo, a ver, bajo enfoque cualitativo, diciendo que es muestreo no probabilístico, existe el por cuotas. ¿Qué se refiere el muestreo por cuotas? Pensemos que estamos queriendo analizar a un grupo de personas mayores de edad, de 18 años, sobre su mirada sobre la cohesión social en Bolivia, ¿ya? Y quiero analizar las diferentes respuestas en función de su nivel educativo, de su grado formativo, ¿ya? Entonces yo sé que las personas en porcentaje, veo en la encuesta de hogares, que el 40% de las personas mayores de 18 años de edad tienen menos de un bachillerato, el 30% tiene un bachillerato inconcluso
y el otro 30% tiene un grado de educación superior. Me estoy inventando, ¿ya? Entonces, yo sé más o menos las proporciones de cómo se comporta la población en general. Entonces, en mi número de casos, que pueden ser 20, 30, 40, los que correspondan, replico esas proporciones, ¿no? De los 100 casos que voy a analizar, muchos 100 casos. De los 10 casos que voy a analizar, sé que 4 de ellos tienen que ser con educación menos que bachillerato, 3 tienen que ser con educación entre una educación superior no concluida y los otros 3 tendrán que ser con una educación superior concluida, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de relacionar las cuotas, basándonos en algún criterio que a priori que me permite entender cómo se comporta la población. Deliberado es cuando yo elijo las unidades de análisis, ¿no es cierto? Yo sé anteladamente, a ver, que para mi estudio de, lo que está haciendo Pablo, el diseño curricular para el tema de electrónica y comunicación. Yo sé que los expertos que necesito para que me den pauta para ese diseño curricular son, no sé, pues 20 docentes, son, no sé, un grupo de 40 estudiantes. Entonces, deliberadamente, yo selecciono cuáles son los docentes más afables para que me puedan responder a mi estrategia, a mi diseño curricular. Y lo mismo con los estudiantes. Puedo establecer un grupo focal, no de los 40, sino de 8 personas que con cierta heterogeneidad en su composición me puedan brindar elementos importantes para mi diseño. Bola de nieve, te lo he comentado. La bola de nieve es bien interesante, ¿no? Porque lo que hace es, yo consigo a mi primer caso, y este primer caso me deriva al siguiente caso, y el siguiente caso me deriva al siguiente caso, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Generalmente este tipo de muestreo se da cuando la temática lleva a situaciones difíciles de que las unidades de análisis puedan reportar información. Por ejemplo, casos de madres que tienen un hijo desaparecido, ¿no es cierto? Entonces no hay un registro, salvo de la FELCSE, digamos, por decir algo, que igual es un registro, es un subregistro, sino más bien entre las mismas madres se conocen, ¿no? Entonces una madre deriva a la siguiente madre y así, ¿no es cierto? Entonces es una bola de nieve hasta conseguir un número suficiente que me permita la saturación teórica. Ninguno de estos muestreos permite hacer inferencia estadística. A ver, algunos más de ellos. Por ejemplo, muestra voluntaria de participantes. Esto generalmente se da en estudios médicos, donde se solicita de manera voluntaria, tal vez hay una motivación por medio para hacer una especie de experimento, para decir estos con, estos sin, y buscar una intervención específica que manifieste ciertos resultados. Muestra de expertos, por ejemplo, el Delphi, donde se trata de aprovechar pues su conocimiento vasto en la temática, ¿no es cierto? Son los gurús y de esa forma yo quiero confirmar hipótesis, ampliar comprensiones, entender mejor sobre alguna situación en particular. Muestra de casos específicos donde se busca la particularidad y riqueza de la información que tienen. ¿Por qué digo casos específicos? Porque, como decía hace un momento, ¿no? Víctimas de agresión sexual, ¿no es cierto? Es muy específico, ¿no es cierto? No estamos hablando de un anuncio por prensa que pueda poner y rescata ahí todas las víctimas de agresión sexual. Realmente ahí tienen que ser un poco más, hay otro tipo de sensibilidad para lograr este tipo de casos específicos. Otros más, como muestra de máxima variación, ¿qué quiere decir con esto? Mostrar puntos encontrados, perspectivas para análisis que muestren puntos de vista realmente opuestos, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de un estudio sobre el aborto, ¿no es cierto? Entonces tendré puntos encontrados, los a favor, los en contra de una ley para que el aborto sea legal en Bolivia, por decir algo, ¿no? El tema de muestras homogéneas basadas en un perfil donde se busca comparar rasgos similares. ¿Qué se refiere con muestras homogéneas? Generalmente, esto lo vamos a ver cuando analicemos grupos focales, se persigue que los grupos focales sean homogéneos al interior, pero heterogéneos entre grupos. ¿Qué quiere decir con esto? Conformamos un grupo focal de mujeres en edad fértil de 14 a 47 años, que tengan con formación menos que un bachillerato. Es un grupo homogéneo al interior.
Y otro grupo homogéneo al interior serán, no sé, pues, varones, trabajadores en construcción, que, ¿no es cierto? Es decir, le doy ciertas características que sean homogéneas al interior. ¿Por qué se busca homogeneidad? Porque no se busca discusión al interior del grupo, sino se busca una opinión del todo, de lo que opinan el conjunto, de las mujeres bajo esas características, o de los varones bajo esas características. Muestras de oportunidad cuando el caso se presenta, ¿no es cierto? Cuando resulta que se va a dar un encuentro pedagógico la semana siguiente, entonces yo voy a aprovechar de hablar con el director distrital del departamento del Beni, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, deliberadamente elijo esa unidad de análisis. Muestras confirmatorias, donde se busca aumentar algunos casos para confirmar o contradecir una postura. Es decir, ya se ha establecido una situación, pero resulta que la situación está manifestando solamente una posición azul de las cosas. Entonces, quiero encontrar un grupo que trate de mostrar la situación encontrada de la posición azul a una roja, por decir algo, ¿ya? A ver, primero, auxílienme, por favor, con esta actividad 5. Lo primero que quiero que me auxilien es, como siempre lo solicito, una capturita de pantalla, si me pueden ayudar, por favor. Y segundo, si alguien me puede ayudar con la lectura de esta actividad, por favor. ¿Yo la puedo leer? Por favor. Actividad 5. En relación a su tema de investigación, indique cuáles serían las unidades de análisis de las cuales requiere recabar datos y qué tipo de muestra no probabilística propondría para este propósito. Sus respuestas hasta el día miércoles 9 de febrero antes de las 12 en el foro de la plataforma habilitado para este propósito. Muchísimas gracias, Pamela. A ver, no sé si está suficientemente claro la consigna que trae esta actividad, pero ejemplificando, ¿no es cierto? Yo puedo relacionar, a ver, voy a agarrar un ejemplo cualquiera, ¿no? Estamos hablando del caso de Félix, ¿ya? Que él está viendo el tema de la gestión de aprendizaje, procurando el tema de la herramienta didáctica para el tema del Instituto de Ayacucho, ¿no es cierto? En la carrera de electrónica, ¿no es cierto? Perdón, creo que no es carrera, pero estamos hablando de una materia, ¿no? Algo así, una formación técnica humanística tal vez. Disculpa si me estoy equivocando, Félix. Pero el punto es, ¿cuáles serán las unidades de análisis que me permitan alimentar con datos al tema que Félix plantea? Yo presumo, y Félix me corrige si está con nosotros, que son los mismos estudiantes. Esas son unas unidades de análisis de interés. El docente a cargo. No sé si puede aportar más el director de la unidad educativa. ¿Félix está con nosotros? Sí, Rudy. ¿Quiénes más podrían ser como unidades de análisis? Estaba viendo uno que tenga conocimiento del sistema, digamos, ¿no? Un experto. Sí, excelente. Un experto también podría sumar. Ya, si fuera el caso, Félix, digamos de un experto, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de diferentes tipos de muestreos no probabilísticos. Al experto tiene que elegirlo deliberadamente, ¿no es cierto? El muestreo es deliberado. O si es un conjunto de expertos, un muestreo de expertos, ¿no es cierto? Que tenga una cierta característica indicando que es experto por esta razón, es docente, es profesional, que conoce, que tiene el rubro, que tiene la maestría, que tiene, no sé, que tiene algún conocimiento particular que permite en data referir ampliamente lo que usted necesita, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estoy solicitando, que puedan ustedes, por favor, en un textito no sé, pues de media plana, dar cuenta de estos elementos. ¿Cuáles son las unidades de análisis que involucra su tema de investigación? Y de qué forma se seleccionan estas unidades de análisis. ¿Qué tipo de muestra no probabilística
utilizarían para seleccionar estas unidades de análisis. Ahora, yo estoy seguro que lo que me van a pedir, y se los comparto inmediatamente, es esta presentación, ¿no es cierto? A razón de que vean qué tipo de unidades de análisis. A veces uno simplemente escucha y no toma, o yo hablo muy rápido, digamos, ¿no? Entonces les voy a compartir en este mismo momento el link ya de la presentación que estamos viendo. Dudas, comentarios, consultas, sugerencias, inquietudes, todo bien. Le estoy recortando. Ahora sí, por favor. Ya, las unidades de análisis siempre tienen que ser internas en el entorno donde quiero hacer la investigación. Por ejemplo, si es un tema nuevo que se quiere implementar, se puede consultar en otro lado donde ya lo hayan realizado, o se pueden entrevistar, no sé, a alguien que ya lo haya implementado esa investigación, algo así, o sí tiene que ser alguien interno. Las personas que van a ser expuestas a esa nueva investigación no Sí. sé, no sé si se me entiende la pregunta. Le comprendo bastante bien. Y es una consulta que amplía bastante las cosas. ¿Por qué? El criterio en este caso es que usted está eligiendo a las personas que tienen un amplio conocimiento sobre su tema de estudio, ¿no es cierto? Entonces, de las muestras no probabilísticas que hemos explicado, que hemos dado cuenta, deliberadamente usted tiene que hacer una selección de expertos, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la forma. No es que internamente nos manejemos dentro de una burbujita, ¿no? Sino que más bien busquemos quienes tienen el mayor conocimiento que puedan alimentar su investigación. Entonces, lo que usted dice es plenamente válido. Sí da cuenta de las unidades de análisis que permitan comprender mejor el objeto de estudio. ¿Sí? Muy bien, gracias. Excelente. Ya, a ver, estoy queriendo Otra compartir. consulta, Luzbin, por favor. Sí, adelante, por favor. Adelante, por favor. Cuando la unidad de análisis es documentación o registros, ¿qué tipo de muestreo es conveniente tomar en cuenta? Cuando son documentos. Sí, documentos, registros, ya. O sea, no son personas. Sí. Le voy a pedir una pausita. ¿Por qué? Porque tengo un capítulo específico de análisis de contenido. Entonces, el momento que hagamos análisis de contenido, yo les voy a mostrar cómo se muestrea documentos. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo se muestrea documentos. Perfecto. Solo ¿Sí? que creo que es mi caso, entonces tal vez pueda adelantar algo revisando el tema. Sí, como le decía, la materia es análisis de contenido. Ahora, no sé si puedo relacionarle literatura específica, pero a ver si encuentro algo, le comparto. ¿Cuál es su tema? Estoy proponiendo el diseño de un curso propedéutico para la Facultad de Ingeniería, con una metodología El STEAM, ¿no es cierto? diferente. Ajá, exacto. Ya. Sí. Pero si es un curso propedéutico, ¿no será conveniente preguntar a expertos? Que le den tal vez alguna pautita de cómo se desarrolla esto, que le den alguna experiencia, algún relato, como una sugerencia, ¿no? No es que quiero Sí, forzar que he pensado en el tema de la metodología específicamente, sí, pero en la contrastación con los contenidos mínimos que se espera alcanzar, creo que habría que revisar diseños curriculares. Sí, seguro que sí, pero puede nutrirse de ambas fuentes, ¿no? Yo recuerdo que he sido tutor de una tesis de características similares, pero se me ha ido ahorita el nombre ni del tesista ni del tema, pero que hace una revisión de diseños curriculares diversos, pero también se apoya en entrevistas a expertos, ¿no? Y en este equilibrio de la revisión documental y la consulta a expertos, genera una data bien interesante, ¿no? Que permite una propuesta que no solamente sea gestada
en el escritorio, sino también de cuenta de data sustantiva, ¿no? De los mismos actores, que siempre es bien visto, ¿no? Que puede darle una tónica interesante. Pero es con una sugerencia, ¿no? Que luego podemos analizar de considerarlo o no. Gracias. Gracias, Ruth. No, pues un gusto grande. Ya, me dicen por favor si les ha llegado el link de la presentación. Yo presumo que sí. Sí, y ya llegó al... ¿Lo tienen? Excelente. Ya llegó. Ya. A ver, ¿qué quiero que hagamos? Tenemos unos 10 minutitos más. ¿Han logrado descargarse el archivo del Atlas T? ¿Alguien lo tiene por ahí? Debería Sí. ser una carpeta comprimida. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me puede Yo auxiliar? ya lo tengo descargado. Ah, Yo también descargué, pero no instalé aún. Hágame, no, quiero que lo instalemos juntos. Por eso quisiera que me compartan su pantalla. Y yo les enseño cómo instalamos. Y así, más bien ustedes, yo más bien le voy indicando en pantalla y el resto va siguiendo lo que hagamos con él, con quien guste. ¿Quién se anima? Yo puedo compartir mi pantalla. Por favor, Solángel, ayúdeme. Muy bien. ¿Me puede habilitar para compartir, por favor? Debería estar. A ver, ¿qué es lo que ha pasado acá? Security, share screen. Sí, está share. A ver. Tal vez esto. Ahora, por favor, si puede ver. Ahora sí. Excelente, gracias. Ya. Espectacular. Lo que sí, no la he descomprimido. No, está bien. Si puede ¿Sí? más bien descomprimirla en algún lugar, ábrase otra carpetita. No sé si sea conveniente descomprimirlo ahí directamente en el archivo C, pero tal vez si puede, no sé, en el escritorio o en algún otro lado, llevarle esta carpeta para que podamos ver lo que descomprime. Yo ahí sí les muestro qué archivos tenemos adentro. No siempre es conveniente trabajar con la carpeta comprimida. Mejor la descomprimamos. Muy bien. Están siguiendo, ¿no? Lo que estamos haciendo con Solángel. Para que, por favor, todos igual puedan hacerlo en su máquina. Igual estamos grabando, ¿no? Así van a poder hasta el día jueves tenerlo instalado. Gracias, Jenny. Bueno, creo que... Donde usted guste. Donde usted guste ponerlo. Ya, aquí estamos. Excelente. Ya. Ahí, por favor, si puede, descomprímalo. Descomprímalo. Póngalo a descomprimir. Excelente. Fabuloso. Ya. Ay, no. Este es archivo del ejercicio práctico. Esto es lo que vamos a ver. Ay, perdón. No se preocupe. Está muy bien. Esto también vamos a ver. Yo les voy a comentar. Aprovechando lo que ha abierto Solángel, vean por favor ahí, estos archivos vamos a utilizar el día jueves, que es un audio, es un video, son 2 Words y un PDF. Esto vamos a usar el jueves. ¿Ya? Ahora vamos un a... ratito. Voy a... Sí, siga, esperamos. Deme un momento, por favor. He descargado aquí. Disculpe, Luzbin, ¿Sí? yo ya lo descomprimí. ¿Sale una carpetita? ¿Tiene que salir una carpeta? Esa carpetita que nos está mostrando Solángel, Ah, ya. justamente. Y lo está descomprimiendo. Así lo mismo. ¿Sí? Ahora sí. Y si lo abre, miren, ahí tiene 2 carpetas. Una dice crack y otra dice A7 setup. Entonces, por favor, si puede darle clic a ese A7 setup. Ahí dele clic. La ejecutamos, ¿no? Sí, ejecútelo. Excelente. Y aquí pone next. Next, acepto, perdón. Anterior, back. Ahí póngale acepta. Sí, ya le puse. Sí, perdón. Aceptamos los términos de referencia. Sí, excelente. Y aquí vamos todo con next. Install.
Excelente. Y esto no debe tardar mucho. Además que la máquina de Solángel está en un avión. Listo, miren ya, de rapidito. Qué lindo. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente, Solángel. Si se va al escritorio, ya debido aparecerle el icono, pero no lo va a abrir. Ah, ya, Ya, no lo abra, no lo abra. Vamos a hacer lo siguiente. Dele clic derecho sobre el icono del escritorio. Clic derecho. Y ponga acá, abrir ubicación del archivo. Excelente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vámonos a la otra carpeta, la que dice crack. Esto. Ahora, aquí por favor, cópiese el primer archivo, el que dice A7/leak, ese cópielo. Haga un copiar y lo llevemos al otro lado, a donde está la ubicación. Acá, correcto. Aquí pegar. Exacto, reemplazar. Continuar. Ya. ¿Qué hemos hecho? Lo que acaba de hacer Solángel. Hemos craqueado. Correcto. Pero ojo con esto para que les quede un cierto reparo, por favor. Este documento que yo les he pasado nos los ha concedido con licencia educativa la Universidad de Berlín, ¿ya? Entonces, para propósitos educativos no existe ninguna dificultad el utilizarlo, ¿no? No puede ser utilizado con fines de lucro, para comercializarse, ni para nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, para nuestros propósitos y para sus tesis, por si acaso. Para sus tesis pueden ustedes tranquilamente referir, ha sido otorgado, van a ver la licencia, ahorita vamos a abrir. Vámonos al icono del escritorio, por favor, Solángel. Ahora sí podemos abrir. Ahora sí, ábralo. Y le voy a mostrar cómo es que ya se ha craqueado. Y va a salir ahí con Universidad de Berlín y todo lo demás. Ya, si le ha parecido esto no hay ningún problema, porque el serial está al otro lado. Si se va a la carpetita de crack, ahí dice, debe estar acá. Ahí, por favor. Y ahí una de ellas, cópiela, que dice licencia perpetua. Correcto. Eso. En algunos no les aparece esto, por si acaso. Con el pegado que acabamos de hacer, con eso debería ser suficiente, pero no importa. Use license key. Sí, use license key. Correcto. Spanish. Ya. Aquí, por favor, si puede abrirlo, pantalla completa, y vamos a ir viendo. Sí. Esta pantalla que les aparece de inicio es como una presentación del Atlas T, ¿no? Dice, Welcome to Atlas T. Y dice, va dando como que va llevando flechitas, ¿no? Instrucciones. Dice, sí, ¿no es cierto? Dice, Add and Find Documents. Es decir, ahí en esa pestañita de donde está llevando la flecha, es donde se adicionan los documentos. Ahí, correcto. Es donde se adicionan los documentos principales. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Luego dice, select text and click this button to code. Entonces, cuando uno selecciona ese primer botoncito de ese de ahí, correcto. Cuando selecciona ese botón, es que va codificando, va seleccionando. Es lo que les decía, como pintar el texto. Lo vamos a hacer juntos. Luego dice, your coding are displayed at the margin, ¿no es cierto? Sus códigos se despliegan a un costadito, ¿no es cierto? Y luego puede verificar los menús. Ya, no pasa nada. Entonces, ¿qué hagamos acá? Por favor, dele X a este X arriba. Cerremos esta ventana. No pasa nada, no dice nada. Arriba. ¿Esta? Esa de ahí. Correcto, cerrar. Oh, se cerró todo. ¿Se ha cerrado todo? Vuelva a abrirlo. Creo que era la otra. No se preocupe, vuelva a abrirlo. Creo que era esta pequeña amarilla. Está bien. Ciérrala esa amarilla entonces. Excelente. Ya, ahí póngale a aceptar y listo, seguimos. ¿Ya? Entonces, aquí hágame un gran favor. Diga en proyecto, en la ventana de arriba. Eso. Nueva unidad hermenéutica. Eso, y vamos a empezar de cero. Aquí está, por favor, si puede abrirla, para que veamos todos. Ahora vean, ahí dice, ¿no es cierto? Licencia individual educativa de Atlas T, de la Universidad de Berlín y todo eso. Para que ustedes puedan verificar que han instalado correctamente el Atlas T, por favor, si se va a la ventana que dice ayuda y se va a la última opción que dice acerca de Atlas T, ya. Si aparece como dice acá,
todos los derechos reservados y así como está de Solángel, quiere decir que todo se ha instalado perfectamente. Si les aparece aquí en esta ventana que dice, esta es una versión de prueba, se va a expirar en 30 días, quiere decir que no han logrado poner la licencia perpetua, ¿ya? Si no han logrado poner la licencia perpetua, nos va a generar ciertos problemas porque solamente se puede cargar unos cuantos documentos, no permite utilizar todas las funciones y limita mucho el uso. Entonces, la sugerencia es que viendo el video o siguiendo los pasos que hemos hecho con Solángel, hagan lo mismo que ha hecho ella porque lo ha instalado correctamente en su equipo. ¿Sí? Excelente. Ahora hagamos lo siguiente, Solángel. Recuerda que usted ha abierto esa carpetita donde estaba el video, el PDF. Creo que lo tiene por ahí abiertito. Aquí está. Este. Haga lo siguiente. Pinte, por favor, esos 5 archivos. Exacto. Y ahora, esos 5 archivos, jálelos a la ventana que dice DPS. Ahí, justamente. Suéltelo. Está jalando, ¿no? Si está jalando correctamente, debería aparecer una luz verde. Va a aparecer una luz verde, así como le ha aparecido a Solángel, que dice, 5 archivos fueron elegidos, fueron exitosamente convertidos y agregados al proyecto UH. Ya. A ver, 2 cosas quiero que veamos acá, por favor. Primero, dice, unidad hermenéutica. Les pregunto a ustedes, ¿qué es hermenéutica? ¿Qué significa hermenéutica? Chanchullo Google, ¿qué es hermenéutica? Creo que está cerrado. Interpretación. Interpretación. Más que lo cerrado es interpretación. Interpretación. Significados. ¿Qué dice que es hermenéutica el Google? Es una técnica o método de interpretación de textos. Excelente. Eso es, Claudia. Técnica o interpretación de textos. Por tanto, lo que va a hacer el Atlas T es interpretar textos. Para eso vamos a servir el Atlas T. Aquí póngale OK, por favor, Solángel. ¿Ya? Y ciérrelo a su ventanita o si no, vayámonos a ver el Atlas T directamente. Eso es. Ahora, si por favor podemos curiosear dentro de esta ventanita que dice DPS. Si baja la pestañita, ahí van a estar los 5 documentos. Vamos curioseando uno por uno. Veamos el primerito, el que dice out. Este es un audio. Este es un audio. ¿Ya? Entonces, simplemente si ahí, no sé si está con micrófono usted, pero ya debería estarse proyectando. Debe estar sonando un audio. No sé si escuchan ustedes. No escuchamos, pero no se preocupe. ¿No? Luego lo vamos Ahí, a poner no sé para cómo. que se escuche. No se preocupe, no se preocupe. Ahora no vamos a hacer mucho, ya estamos sobre la hora. Si se va otra vez, por favor, a la misma pestañita, veamos el siguiente archivo. Ese, Bullying MP4. Ese es el que me han confiscado, pues, ¿no? Ya tenía que reemplazar con mi Rosa de Guadalupe, ¿ya? Entonces, aquí van a tener un episodio. A ver si le pone play ahí, vamos a empezar a ver el video. Que para los propósitos didácticos que trae consigo nuestro módulo, todo ok, ¿ya? Vamos a poder utilizar este video. Vamos a ver cómo lo codificamos, cómo interpretamos ciertas manifestaciones, cierta mirada que se va dando a lo largo del video, ¿ya? Luego, por favor, si se puede ir en la misma pestañita al siguiente documento que dice guía más transcripción. Es. Ya. Yo les voy a enseñar cómo se hace una guía de entrevista. Ya lo vamos a hacer juntos. Pero esta guía de entrevista, si se va un poquito más abajo, ya tiene la transcripción realizada a una directora de una unidad educativa. De hecho, el audio que ustedes tienen es la transcripción de esta entrevista. Y les voy a mostrar cómo se ha hecho la transcripción automatizada. Y si se va a la última parte de este documento, va a tener una observación de campo. Ahí, miren, dice, toma de nota durante el recreo, 16:40. Y hay una nota de campo ahí, que les voy a enseñar también cómo se interpreta la nota de campo. ¿Ya? Y luego, por favor, si se va al siguiente Word. Ya, esta es una fracción de 5 líneas
de una entrevista de violencia intrafamiliar a un niño de 8 años, que yo les voy a enseñar cómo se interpreta y van a ver cuán complejo es la interpretación en esta lógica de analizar textos, ¿ya? Y finalmente, si se va al último PDF, ya, y este es un documento cualquiera, ¿no? El bullying en las escuelas de la autora, ¿no? De Yasmina María Ruiz Amet, ¿no es cierto? Entonces sí, vamos a analizar también ciertas categorías y vamos a codificar y vamos a analizar. Entonces, por favor, para finalizar nuestra sesión de hoy, lo que quiero para el día jueves es que tengan ustedes en su máquina, así como lo tiene Sol Ángel, que vean el video, que hagan el mayor de los esfuerzos, porque esta es la herramienta que necesitamos con lo que está haciendo Sol Ángel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tratar, en algunos casos voy a hacer yo la codificación, en algunos casos van a hacer ustedes la codificación, pero quiero que hagamos juntos, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir la misma lógica que hemos hecho con el SPSS, ¿no es cierto? Yo hago, ustedes me miran, luego ustedes hacen, yo les miro, luego hacemos juntos, luego hacen ustedes solitos, ¿no es cierto? Entonces, así es que vamos a aprender el Atlas T, pasito a paso, y van a ver que es de mucha utilidad, les va a servir bastante, sobre todo a los que están queriendo adoptar el tema de enfoque cualitativo. Cuando en sus tesis de maestría muestren, he utilizado el Atlas T para codificar y generar las categorías y muestren redes semánticas, ¡ajá! Espectacular, esta tesis está hecha bien, van a decir, ¿no? Es decir, realmente van a ver les van a dar un buen sentir de que han sistematizado, han utilizado data textual, que han hecho las cosas como se deben hacer, ¿ya? Entonces, con pilas cargadas para el día jueves y vamos a ver cosas muy interesantes el día jueves, ¿sí? Nos despediremos por ahora. Muy bien. Les agradezco, pues, les agradezco y vamos a el día jueves continuar mucho más. Por favor, guárdele póngale un nombre. No lo he guardado, pero no importa. Ya sabe cómo hacer todo. Ya sabe cómo hacer todo. ¿Ya? Entonces nos vemos el día. Voy a guardar. Ahí está, guárdelo, por favor, guárdelo. Le pone un nombre con el cual puede identificarlo. ¿Ya? Nos vemos el día jueves. Muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier duda, comentario, sugerencia. Creo que me estoy olvidando de ver chat por ahí. No sé si puedo ver chat. No estoy viendo chat. Ya, pero bueno, voy a ver chat y voy a ver si es que hay algo por ahí que completar en lo que me están solicitando. Hasta el día jueves. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Muchas gracias.